Martes 20 de febrero, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la política, turno en esta ocasión para Izquierda Unida del Viso. Y esta noche en los platos de Canal 12 nos acompañan la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento del Viso, la señora Pilar Praena. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Y el concejal también de esta formación, el señor Juan Jiménez. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos, si les parece, hablándoles de algo que hemos cubierto hoy en nuestro espacio de noticias, y es el anuncio por parte de 4 organizaciones, en este caso 2 políticas. Hablamos de Izquierda Unida del Viso y Podemos, pero también de comisiones obreras como sindicato y también un colectivo de nuestra localidad, Solano, que han convocado una concentración en el Parque de la Constitución. Será además este miércoles 21 a las 5 de la tarde en defensa del sistema público de las pensiones. Como digo, un acto en el que se leerá, me imagino, porque por parte de los 4, un manifiesto que habrán puesto en común las 4 organizaciones que han convocado esta concentración, ¿no? Sí, vamos, es una concentración como llamamiento inicial para la concentración que hay pasado mañana, día 22, en Sevilla. Es una iniciativa que tomamos estos grupos que están más concienciados con el tema de las pensiones, porque Solano hace poco también hizo tema de pensiones. Podemos en el Parlamento junto con Izquierda Unida también ha presentado sendas propuestas, y Comisiones Obreras como organización sindical pues lógicamente no podía estar en otro sitio que no fuera en una convocatoria de este estilo, ¿no? Lo que se pretende es concienciar a la gente que el tema de las pensiones es un tema que no es baladí, que es un tema serio, es un tema importante, que no solamente repercute a las actuales personas que están jubiladas, sino nos repercute a nosotros, los que estamos aquí ahora mismo, los que nos están viendo por sus casas, y a los hijos de los que nos están viendo por sus casas, ¿no? Y aparte también pues se habla del maltrato que está sufriendo el sistema público de pensiones, porque está, entre otras cosas, pues por ejemplo está desvinculado del IPC, la subida anual que se prevé está desvinculada del IPC, del índice de precios al consumo, que este año creo que está en el 1,2 y algo. Sin embargo las pensiones han subido 0,25, es decir, ni siquiera llegan a subir lo que suben los precios, porque al final en verdad es una falsa subida, y lo que están haciendo muchos pensionistas que actualmente están cobrando la pensión pues es devolverle la carta que llega, porque son escasos euros los que le sube la pensión, y es un método de protesta. Por eso lo que queremos es movilizar a la gente que se concentre mañana en el Parque de la Constitución, en la puerta del Parque de la Constitución, donde se leerá un manifiesto, y que además, bueno, ya haremos un llamamiento para que al día siguiente, el 22, acudamos a Sevilla. Es a las 10:30 de la mañana en Plaza Nueva. Es verdad que por la mañana es un tanto complicado, pero bueno, intentaremos que vaya mayor número de gente posible para apoyar la manifestación, la concentración que hay en Sevilla, que se ha convocado a nivel estatal en todas las capitales de provincia y en muchas más ciudades, y que la está coordinando pues la coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones, ¿no? Entonces es una organización que incluye dentro pues muchas más organizaciones, gente particular, y creemos que es indispensable que la gente se mueva, porque si no nos movemos, si la gente no se mueve, al final las pensiones van a terminar, como estaba diciendo el otro día, ¿no? La Villalobos, ¿no? Que empecemos a ahorrar para complementar, ¿no? Exactamente, empecemos a ahorrar para que podamos llegar a complementar la pensión pública con una pensión privada, cuando todo el mundo sabe, y todos los juristas y todos los expertos en el tema saben, que las pensiones, que el sistema público de pensiones y de seguridad social, por extensión, no tiene ningún problema de financiación, ningún problema. El problema viene cuando se usa ese dinero para otras cosas, ¿vale? Hay otras cosas donde no se está poniendo, donde nunca hay, o sea, tampoco hay problemas, pero nunca se ponen que estén en peligro, ¿no? Como pueden ser el excesivo gasto militar o el excesivo gasto de la Casa Real. Eso nunca está en peligro. Lo que está en peligro es el sistema público de pensiones, cuando hay dinero de sobra, cuando no se usa, para lo que tiene que usarse, ¿no? Que es para pago de pensiones y pago de prestaciones. Así que bueno, hacemos un llamamiento de aquí a la gente a que participe en esta concentración. Pero no se pondrá un autobús, sino que irán en coches particulares, ¿no? Al día 22, al día siguiente, el jueves por la mañana, será en coches particulares. Por eso queremos aprovechar, como es por la mañana el jueves, queremos aprovechar el día anterior para animar a la gente a que vaya al día siguiente, pero si no quiere ir, que por lo menos pueda mostrar en algún sitio su protesta y su defensa de las pensiones públicas, ¿no? Por eso hacerlo aquí. En cualquier caso, me imagino que esta concentración, al igual que la del jueves en Sevilla, no solamente es en defensa del sistema público de pensiones, sino porque temen que no solamente se llame a que se complemente la pensión con un fondo de pensiones, sino que temen que se privatice lo que va a ser las pensiones futuras, no del pensionista de ahora, sino el que decía usted antes, el de los que estamos aquí o el de los hijos de los que nos puedan ver, ¿no? Eso son los primeros pasos, es empezar a contar la historia de
que no hay dinero suficiente para las pensiones, de que solamente pueden subir un 0,25 mientras el precio sube un 1,2. Se empiezan a hacer este tipo de movimientos, empiezan a lanzarse mensajes en televisión y en las redes sobre a que empieza a complementar las pensiones con pensiones privadas, bla, bla. Pero claro, también se saca, y perdone que le interrumpa, porque también se ha dicho mucho en los medios que, bueno, se ha utilizado mucho el dinero de la hucha de las pensiones, que prácticamente está vacía, ¿no? Y que, por otra parte, también se dice que la gente que está trabajando y los sueldos de ahora y las cotizaciones, bueno, pues no pueden mantener a una población cada vez más envejecida, ¿no? Bueno, va todo relacionado y es todo consecuencia de lo mismo. Las políticas que se están haciendo desde el Gobierno central son políticas en las que se tiende a la privatización en general de los servicios públicos y a la pérdida tanto de poder adquisitivo como de posibilidad de poder subsistir tanto de la clase trabajadora, de los trabajadores y trabajadoras, como de los posteriores pensionistas. Las reformas laborales afectaron a que los sueldos ahora pues sean mucho más bajos y que la gente trabaje por mucho menos dinero. Eso el día de mañana conllevará que la gente tendrá pensiones mucho más bajas, si aún existe esa hucha de las pensiones que tú decías, y al final pues todo redunda en una pérdida de poder adquisitivo por parte de los ciudadanos y ciudadanas y una pérdida de servicios públicos, en este caso de las pensiones, como bien explicaba Juan. En definitiva, lo que Izquierda Unida ha defendido siempre y va a seguir defendiendo en la plataforma de defensa de las pensiones, como en la plataforma en favor de la sanidad pública, de la escuela pública y, en definitiva, en los distintos movimientos sociales que se están desarrollando conforme a la pérdida de derechos y de servicios básicos, universales y públicos, pues la defensa de lo que se viene o de lo que se ha estado teniendo hasta ahora y que poco a poco nos están desmantelando sin que nos demos cuenta. Al final, los pensionistas y las pensionistas están produciendo y están soportando la mayoría de economía que se está desarrollando, porque con las tasas de paro que hay, con la cantidad de familias que hay sin recibir ingresos, pues están soportando en gran parte la economía de Andalucía, y al final, si ellos pierden poder adquisitivo, pues se puede consumir menos y al final afecta todo al desarrollo de la comunidad autónoma, en este caso de Andalucía, y del viso, ¿no?, en particular. Por eso la concentración aquí, porque sabemos que a veces es complicado, pongas el autobús o no, a veces es complicado desplazarse a Sevilla. Ese es el sentido de que en el viso se manifiesta el rechazo, no solo de los pensionistas actuales, como decía Juan, sino de los del futuro, a este varapalo que se le quiere dar al sistema público de pensiones, explicarles un poco que no es cierto, y de hecho se van a seguir haciendo actividades relacionadas con este tema, que no es cierto que el sistema de pensiones vaya a morir, es decir, que no es cierto que no se pueda seguir pagando esas pensiones, que es falso el mito, y como bien decía Juan, lo decía Celia Villalobos, ¿no?, que la gente tiene que implementar el servicio de pensiones público con pensiones y con planes de pensiones privados. Eso es totalmente falso, y lo que hay que buscar es que lo público sea de calidad para que no necesite un complemento, ya sea en las pensiones, en la sanidad, en la educación y demás. Y es lo contrario justamente de lo que está haciendo el Gobierno central. En ese sentido, pues hacerlo desde el viso y hacerlo extensivo a nivel estatal. Claro, pero el tema está en que, por ejemplo, ayer se hablaba incluso que se puede sostener a base de impuestos, pero si subimos los impuestos estamos también cayendo Podemos subir impuestos que no afecten a todo el mundo. Es decir, el problema es que en España normalmente los impuestos que se suben son los impuestos que pagamos todos y todas. Es decir, hemos observado como en los últimos años se ha incrementado de forma bastante grande el IVA. El IVA lo pagamos los mismos, los que tienen más que los que tienen menos. Pues la idea es que se haga una subida de impuestos progresivos en las que las personas que más tienen sean a las que se les incremente más los impuestos, que sean impuestos que no afecten a la totalidad y que las rentas más bajas pues no tengan o no se vean afectadas por esas subidas de impuestos. Eso es lo que ha defendido siempre Izquierda Unida y creemos que es la forma correcta, solidaria y correcta para que al final los españoles y españolas pues no tengamos mayor o menor poder adquisitivo por el sitio donde vivimos
o en definitiva pues todos y todas seamos iguales ante los derechos, y esa es la idea que tiene Izquierda Unida. Por tanto, se podrían subir impuestos si los impuestos que se suben pues no afectan a todo el mundo, sino que afectan a las rentas más altas. Bueno, pues en cualquier caso la invitación está ahí. Mañana en el Parque de la Constitución a las 5 de la tarde esa concentración que organizan estas 4 organizaciones. Y estamos hablando, bueno, pues de recortes o no de este sistema público de pensiones. Y hace unos días, y me refiero a usted, señora Praena, pues criticaba el recorte de Diputación, pero también, y por remitirme a lo más cercano, denunciaba o hacía una crítica denuncia sobre el rechazo por parte de Diputación de Sevilla a 3 millones de euros para un programa en el que estaba inscrito el Viso del Alcor, y por lo que pedían también a los compañeros del Partido Socialista del Viso, bueno, que le dieran un tirón a sus compañeros de Diputación. Más o menos venía a decir eso en la rueda de prensa, ¿no? Bueno, sí, no es este el único caso, sino que a lo largo de los últimos años pues nos hemos venido encontrando con una situación en la cual a los ayuntamientos, tanto por parte del Gobierno central como por parte de la Junta de Andalucía, se nos exprime, se nos limita tanto el gasto como la posibilidad de disponer de dinero, y a eso hay que darle una solución. Desde Izquierda Unida siempre se ha defendido pues la reforma de la ley de la administración local, que no se ha reformado hasta ahora, pues porque los partidos mayoritarios no lo han visto conveniente. Desconocemos si porque se deben a la banca o por qué motivo. Y después hay otra serie de medidas que se toman, como puede ser la regla del gasto, para la que Unidos Podemos a nivel central, a nivel estatal, pues hace una proposición de ley que ahora mismo tiene el Partido Popular bloqueada en el Congreso de los Diputados. Todas estas medidas, pues cuando se habla de ellas, a veces parece que no nos atañen o que no nos influyen, y al final nos influyen bastante, porque ahora mismo la Diputación de Sevilla, que en muchas cuestiones por tener menos de 20.000 habitantes, es la que tiene que darnos fondos para poder realizar políticas, como las políticas del Partido Socialista son no dar fondos incondicionados a los ayuntamientos, sino que digamos que tutorizan o dirigen cómo los ayuntamientos tenemos que gastar el dinero, pues al no poder hacer frente a ello, a las justificaciones que nos piden a nosotros, pues renuncian a dinero. Y en este caso pues nos hacíamos eco de una denuncia de Izquierda Unida en Diputación, en la que la Diputación de Sevilla ha rechazado 3 millones de euros que se iban a destinar en toda la provincia de Sevilla, y se habían acogido a ese programa más de 100 municipios, y se iba a destinar a la posibilidad a 15 jóvenes de los municipios inscritos de acceder al mercado laboral, de formarles. Nosotros ya denunciábamos que con deficiencia, pero al final son las decisiones que había tomado Diputación en cuanto a cómo ejecutar el programa, pero a formarles para darles una salida laboral en el mercado laboral, teniendo en cuenta la tasa de abandono escolar que tienen los jóvenes en Andalucía, la tasa de paro juvenil que tenemos en Andalucía. Pues desde el equipo de gobierno, desde el Viso, entendíamos que era prioritario poder, con su falta, acogernos a este programa. Y ahora pues nos vemos con la situación no solo de que hemos trabajado, hemos invertido tiempo en ello, no ya del personal político, pero sí sobre todo del personal técnico del ayuntamiento, sino que además se habían generado expectativas a personas que estaban esperando este programa, que no se van a poder satisfacer, y finalmente pues vamos a perder la posibilidad, al menos temporal, de dar una salida laboral a un número de jóvenes de nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, pues mostrábamos nuestra disconformidad, porque además la explicación que daba la Diputación no nos convence, y es que la Diputación dice que renuncia a esos 3 millones de euros porque quiere mostrar su protesta y su desacuerdo con el Gobierno central, ya que Montoro no ha tenido en cuenta las indicaciones de la Diputación y del Partido Socialista para quitar la regla del gasto. Nosotros venimos reclamando que se elimine la regla del gasto a los ayuntamientos y a las diputaciones y a todas las entidades desde hace mucho tiempo, y sin embargo esa protesta no hace que dejemos de hacer política. Entonces entendemos que esa explicación de la Diputación pues no nos satisface. Pero además
porque tanto la Junta de Andalucía como Diputación se quejan del Gobierno central, pero no cambian esas políticas con respecto a los ayuntamientos. Y ellos siguen ahogando a los ayuntamientos, asfixiando a los ayuntamientos con justificaciones que no corresponden, con adelanto de pago de nóminas de trabajadores y trabajadoras que tiene que venir el sueldo por programa, y al final ellos no están haciendo más que lo mismo que hace el Gobierno central, que es asfixiar a los ayuntamientos. Entonces, en ese sentido, pues desde Izquierda Unida se hace un llamamiento al Partido Socialista para que se responsabilice de la situación que tenemos los ayuntamientos, la situación de emergencia que tenemos los ayuntamientos. En el caso del Viso no tenemos problemas económicos, pero hay muchos otros ayuntamientos, y hablo, por ejemplo, de la provincia de Sevilla, que tienen una situación económica lamentable y que no pueden hacer políticas, que no pueden desarrollar programas y que no pueden hacer cosas porque se les está pidiendo a los ayuntamientos que le adelantemos el dinero a la Junta de Andalucía y a Diputación, cuando eso no debe de ser así. Tú inicias un programa y debes de tener el dinero, sobre todo porque la Junta de Andalucía y Diputación lo tiene y tiene que devolverlo, que es el caso de este programa. Entonces, en ese sentido, pues pedimos un poco más de celeridad y de agilidad, y el compromiso tanto de la Junta de Andalucía como de la Diputación de Sevilla, en este caso, que es la que nos atañe a nosotros, de que se comprometan realmente con los pueblos y que no engañen a los vecinos y a las vecinas pidiéndole en el municipio una cosa, en la Diputación otra, y en la Junta de Andalucía otra, y después en Madrid otra. Así que se pongan un poquito de acuerdo todos y trabajen más por los vecinos y vecinas, en este caso del Viso. No es la única crítica que ha realizado usted en el último mes, porque el 8 de febrero, por ejemplo, también hablaba de Diputación, criticaba recortes, decía, a través del Plan de Cohesión e Igualdad, ¿no? Bueno, más de 1 millón de euros. Es decir, a los ayuntamientos en este plan que se aprobaba hace unos días en Diputación, que es con el que a nosotros nos subvencionan los servicios sociales comunitarios, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, es con el que a nosotros nos subvencionan las auxiliares de ayuda a domicilio que van del programa concertado, o con el que nos subvencionan a los trabajadores sociales que tenemos en el ayuntamiento, o con el que nos subvencionan parte del sueldo del psicólogo del ayuntamiento, o el servicio de atención a la familia. Todos esos programas, aparte de programas excepcionales de un plan de empleo de emergencia y demás, son los que se desarrollan con ese plan de cohesión social. Y la Diputación de Sevilla, anunciando y jactándose de que tiene más de 200 millones en entidades bancarias, que a mí me gustaría que explicara la Diputación de Sevilla, que maneja el dinero de los sevillanos y las sevillanas, para qué quiere 200 millones de euros en un banco. Pero aparte de eso, es que ha reducido en más de 1 millón de euros su asignación a los distintos pueblos a los que tienen menos de 20.000 habitantes. Eso, lógicamente, es una merma en los servicios que se presta a la ciudadanía. Eso, lógicamente, es una aportación mayor que hacemos los municipios a cuestiones que tienen que ver con la Diputación de Sevilla. Cuando el dinero de la Diputación no sale del aire, sale de los impuestos que pagamos los vecinos y vecinas. Por tanto, lógicamente, este grupo municipal va a hacer todas las denuncias que tenga que hacer y va a hacer todos los llamamientos que tenga que hacer a las entidades y a las administraciones que corresponda para que no se le quite ni un céntimo a los vecinos y vecinas del Viso. En ese sentido, pues igualmente pedíamos la colaboración del Partido Socialista, que reclama aquí una cosa a este equipo de gobierno, y después pues se ve que se le olvida ese reclamo cuando pasa en este caso la circunscripción del Viso. Entonces, la situación que están viviendo los ayuntamientos es grave, y la situación de necesidad de los vecinos y vecinas y de servicios, pues la que es, y es bastante elevada. Entonces, no podemos pedirle a los ayuntamientos que sigan asumiendo esos costes y sigan asumiendo con el poco dinero que tienen ese prestar los servicios, porque al final es cierto que tenemos que prestarlos porque la gente a quien tiene de primera mano a lo que iba yo, es decir, no se van a dejar de prestar porque se haya recortado. Por supuesto no, pero nosotros anunciábamos que tenemos un compromiso firme con los servicios sociales
y lo tenemos, y estamos presupuesto a presupuesto aumentando el presupuesto de partida que tenía el anterior equipo de gobierno. Por hacerte un cálculo, seguramente los presupuestos que se aprueben en 2018, el importe que se dedica a emergencia social es el doble del que se dedicaba en 2015. Quiero decir que nuestra apuesta es firme y no vamos a dejar de prestar servicios, pero lógicamente si tú no tienes posibilidad de contratar a más personas, pues el servicio que prestas a veces pierde calidad. Y al final nosotros estamos para prestar servicio a la ciudadanía, pero también hay que dignificar esos servicios, hay que dignificar a los trabajadores, su situación laboral, hay que dignificar a los usuarios de esos servicios, y no se trata de prestar muchos servicios y mal, sino de prestar muchos servicios y bien. Y eso sin posibilidad económica es complicado. Ha hablado de los presupuestos de 2018, que seguramente la partida dedicada a servicios sociales sería mayor. Pues bien, refiriéndome a esos presupuestos, la delegada de Hacienda en rueda de prensa hacía partícipe a todos los visueños de que aquellos que han querido presentar propuestas y sugerencias para que se puedan, o por lo menos estudiar para que se recojan en esos presupuestos, había sido bastante buena, es decir, que había habido una elevada participación. Hasta en tanto en cuanto se puede o se están estudiando esas propuestas. Y por otro lado, la pasada semana el Partido Popular decía que aún no se habían entregado ese borrador al Partido Socialista, que decía que hasta en tanto en cuanto tampoco se le entregara la propuesta del equipo de gobierno, no podía plantear propuestas o sugerencias a esos presupuestos que decían ustedes que iban a presentar en este primer trimestre, y que estamos ya en el mes de marzo, es decir, que ya estamos en el primer trimestre. Bueno, estamos todavía en febrero. Sí, pero ya le queda nada. Sí. La semana que viene ya estamos a finales de mes. Estamos todavía en febrero. Se están estudiando todas las propuestas que se han trasladado. Lógicamente, unas son más viables o se pueden hacer a corto plazo, y otras pues son más a largo plazo, o por cuestiones económicas presupuestarias no pueden ser en este año. Pero nosotros llevábamos en el programa electoral la posibilidad de realizar unos presupuestos participativos. Esto es un germen de esos presupuestos participativos. Al final no hemos orientado para nada, sino que cada colectivo, cada persona individual y demás ha indicado lo que quiere hacer. Muchas de las cuestiones que indicaban son necesidades que nosotros también habíamos visibilizado y habíamos visto que había que resolver, y estaban ya incluso planteadas por nuestra parte, pero es bueno ver que no te equivocas tanto cuando decides invertir en algo, sino que ya hay gente también del municipio que lo ha visto y que cree que es interesante hacerlo de esa manera. Pero además el Partido Socialista, a pesar de que efectivamente no tiene el borrador por nuestra parte, porque todavía estamos ultimándolo, podía haber hecho las propuestas que hubiera estimado oportunas. Es decir, que tenía abierta... y ahora me contesta después de la pausa publicitaria, que ahora escucho del Partido Socialista estando en la oposición, lo mismo que ustedes decían estando en la oposición, dennos un borrador para presentar las propuestas. Y ahora usted me contesta después de la pausa publicitaria, si me lo permite, porque me dicen que tenemos que hacer un descanso, no nos dejen. Retomamos esta cuestión y otras tantas. Hasta ahora. Bien, pues tras esa pequeñísima pausa publicitaria retomamos la pregunta con la que dejábamos la primera parte. Le decía la señora Praena que ahora Izquierda Unida dice que podía haber presentado propuestas a los presupuestos del Partido Socialista, aun sin tener el borrador, pero esto es algo, y le recordaba que también Izquierda Unida requería al Partido Socialista cuando gobernaba, denos un borrador para poder presentar propuestas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Una cosa son las propuestas que se hacen a pleno y, lógicamente, o antes del pleno tiene que tener un borrador, y nosotros, efectivamente, cuando estábamos en la oposición así lo indicábamos. Y otra cuestión es lo que yo te planteaba, es diferente. El Partido Socialista no abría sus presupuestos a la ciudadanía, y el Partido Socialista ahora, estando en la oposición, forma parte y representa parte de la ciudadanía. Entonces, la posibilidad de hacer aportaciones al presupuesto las tiene. No hay mayor borrador que un presupuesto aprobado hace nada, que lo aprobábamos, en el que ya, por mucho que el Partido Socialista después se
se jacte de decir lo contrario, es un presupuesto en el que ya se ve la seña de identidad de este equipo de gobierno, porque se ve en qué partidas aumenta, se puede hacer un estudio perfectamente. Y tienen 2 presupuestos aprobados con anterioridad, el de 2016 y el de 2017. Entonces, con la posibilidad que se le da a todo el mundo de participar en los presupuestos a través de la fórmula que se establecía, que era un cuestionario, que era simplemente indicar quién eres o a quién representas y qué quieres y cuánto vale lo que quieres, que era sencillo, pues el Partido Socialista, si tenía alguna cuestión que quería plantear, lo podía haber hecho a través de esa fórmula. Pues en el caso, el compromiso del equipo de gobierno era entregarle el borrador. Y se le va a entregar antes del Pleno, mucho antes de lo que ellos nos lo entregaban a nosotros. Normalmente nosotros teníamos el presupuesto escasos días antes del Pleno de presupuestos. Lógicamente nosotros se lo vamos a entregar antes, pero que vuelvo a repetir que no es comparable una situación con la otra, que yo entiendo que ellos la comparen, lógicamente, pero que no es comparable porque el proceso abierto que se ha hecho en esta ocasión no se había hecho con anterioridad. Entonces, en ese sentido, indicar esa cuestión. Y después, que el Partido Socialista, después de 12 años de gobierno, el presupuesto que presentaba año tras año era un presupuesto continuista, era un presupuesto en el que había pocas diferencias en cuanto a las políticas que venía desarrollando, porque bueno, era un presupuesto acomodado a los años de gobierno que llevaba. En el caso de este equipo de gobierno, a pesar de haber aprobado los presupuestos tarde y haber tenido que realizar modificaciones conforme íbamos haciendo las políticas, pero al final el resultado es un presupuesto diferente y una forma de hacer un presupuesto diferente a la que venía siendo la habitual. Entonces ya se vislumbra, aunque no se conozca con exactitud, pero ya se vislumbra el presupuesto. Además, los ayuntamientos pues tenemos pocos movimientos en cuanto a poder invertir más, mucho más de un presupuesto a otro, porque hay poca capacidad de movimiento. Se han ejecutado prácticamente todas las partidas que ha dado la posibilidad de ejecutarse. Entonces, en ese sentido, ellos, si hubieran querido, pues podían haber hecho las aportaciones oportunas. En cualquier caso, eso no es motivo para que no se le dé el presupuesto antes del Pleno, para que tengan tiempo de estudiarlo. Lo que pasa es que ya las aportaciones, pues dependiendo de en qué estado esté el presupuesto, aunque siempre en el Pleno pues se pueden hacer aportaciones y demás, pero pues que habrá menos posibilidad de modificación de determinadas cuestiones que ya vienen avaladas tanto por la participación de la ciudadanía como por el trabajo que se ha hecho previo, no es lo mismo que si se hace antes. De todas maneras, como bien dice, estamos en febrero, pero faltan días para que concluya, entre medio en marzo hasta la Semana Santa, por tanto, ¿habrá presupuestos en marzo? Bueno, el compromiso nuestro es que los presupuestos estén en el primer trimestre. Yo no te sé decir si van a estar el 1 de marzo, van a estar el 31 o va a estar el 1 de abril, pero la idea es que una vez finalice el primer trimestre queden aprobados los presupuestos y por tanto esperamos que esté todo listo. No se deja de trabajar en ello. No se deja de trabajar en ello. Pues fíjese, usted acaba de decir que los presupuestos del Partido Socialista cuando gobernaba en el Ayuntamiento de El Viso eran unos presupuestos acomodados a esos años de gobierno, y el Partido Socialista, por ejemplo, ahora dice de este equipo de gobierno que es un equipo de gobierno sin diálogo, sin transparencia, y de Izquierda Unida más en concreto, de un partido que se ha derechizado, que es más de derecha que el Partido Popular y que gobierna a base de decretos y de despidos. Como ejemplos a base de decretos ponía el cierre de las carpas de 2 hosteleros del Viso por parte de decretos dictados por la alcaldía, y como ejemplo, por ejemplo, de la falta de transparencia ponían otros tantos que ahora mismo se me acaban de escapar. Pero bueno, son críticas que la falta de transparencia o diálogo que decían, por ejemplo, le decían con el tema también del tema de los hosteleros, que se tenía que haber mantenido ante una reunión, como el tema de la ordenanza de ocupación, de la licencia de la venta ambulante en el mercadillo. Y pues esos eran ejemplos, por ejemplo, que ponía el Partido Socialista encima de la mesa en su último espacio, que fue, recuerden, hace 3 semanas.
Bueno, a mí me resulta, bueno, a nosotros como Izquierda Unida nos resulta curioso que el Partido Socialista de Andalucía, y en concreto el del Viso, hable de derechización de Izquierda Unida. Bueno, ahí queda, ¿no? Aquí se dicen las cosas y quedan dichas. Desde luego Izquierda Unida no se ha derechizado y Izquierda Unida está llevando a cabo las políticas que estimamos que tenemos que llevar a cabo. En algunas ocasiones no llegamos a llevar todas las que nos gustaría por diversas cuestiones y en otras ocasiones estamos muy satisfechos de las políticas que estamos llevando a cabo en el Ayuntamiento porque estamos viendo cumplidos muchos de los objetivos que nos planteábamos cuando iniciábamos la andadura y preparábamos el programa electoral. Entonces, derechización ninguna. Los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento del Viso tienen más derechos que tenían antes. Eso no es una derechización, al contrario. Y hay más, como te avanzaba antes, hay más dinero para políticas sociales. Por tanto, eso tampoco entiendo que sean políticas de derecha. Lo que sí hay son políticas para los visueños y las visueñas. Y lo que sí hay es una mala oposición, eso sí. Pero bueno, cada uno ejerce la oposición como le parece. Entonces, para nada Izquierda Unida está haciendo políticas a través de decretos. Lo que sí es cierto es que, lo que habría que preguntarse, que ya lo decíamos nosotros en el anterior espacio de la tribuna, es qué pasaba antes que no se finalizaban los expedientes. Y había expedientes para eliminar y quitar carpas cuando éstas se ponían, que se quedaban en un cajón. Y eso estamos tratando de averiguar. Lo que está claro es que nosotros, como políticos, no vamos a meter nuestra mano en ningún procedimiento técnico y las políticas las estamos haciendo de otra forma. Entendemos también que el Partido Socialista, con las políticas a las que nos tiene acostumbrados, pues no entienda esta manera nueva de hacer las cosas. Pero para nada entendemos que estemos cambiando ni transformando nuestro ideario ni nuestro programa electoral. Pero es que no solamente decía que gobernaban a golpe de decreto, sino también a golpe de despido. Y es más, el secretario general de esta formación, el señor Manuel García, decía que este partido, que se congratula de decir que es el defensor de los trabajadores, que estaba despidiendo en estos años de gobierno bastante gente. Ponían como ejemplo a la gente de Dinamizador Juvenil, que ya está reincorporado, pero también decía hace 3 semanas que había habido otros 5 despidos que yo decía, me imaginaba que eran los despidos de USA, ¿no? Bueno, hay que decir que a la gente de Dinamización Juvenil no se le despidió, le finalizó el contrato y se inició un procedimiento que es lo que dice en las bases del programa que hay que hacer, iniciar un procedimiento de contratación según las bases del programa, ¿no? Y un proceso de selección, cosa que no había habido antes, ¿vale? Entonces, son cuestiones diferentes. Lo que pasa es que a veces, pues si malinterpretamos las cosas y decimos despido cuando quiere decir finalización de contrato y no decimos que a las personas el Partido Socialista las contrataba en muchas ocasiones sin proceso de selección, pues estamos engañando a la gente. Y es lo que hace el secretario del Partido Socialista, engañar a los vecinos y vecinas. La cuestión es que ya la gente se va dando cuenta de lo que son engaños, ¿no? Y ya hay gente pues que sabe que efectivamente el Partido Socialista utilizaba la administración local y el Ayuntamiento del Viso para engrandecer su organización política. Y eso, desde luego, no es lo que estamos haciendo nosotros para nada. Entonces, eso el Partido Socialista lo puede llamar como lo llame. De todas maneras, es verdad que se ha despedido a 5 trabajadores que no podían trabajar en el Ayuntamiento porque no habían pasado los procesos de selección correspondientes. Si hubiera estado el Partido Socialista, puede ser que hubiera mirado para otro lado y los hubiera dejado trabajando en el Ayuntamiento, porque es a lo que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista de este pueblo, pero desde luego este equipo de gobierno ejerció un compromiso cuando accedíamos a esta legislatura, y era de no enchufar a nadie y dejar a la gente de Gusán, si se refería a estos, que son los únicos que han sido despedidos. Yo que me imaginaba porque... Son los únicos despidos que ha habido, vamos. Entonces, si se refería a ellos, pues tú no puedes obviar las fórmulas que hay para entrar
a trabajar en un ayuntamiento, que son mérito, capacidad, a través de pruebas con la publicidad oportuna, igualdad y una serie de condicionantes que las personas que estaban en esa empresa pues no habían pasado para hacerse trabajadores del ayuntamiento. Pero repito, que es lo que hacía el Partido Socialista normalmente. Entonces a ellos no les extrañará que por ser familiar de estén trabajando determinadas personas en el ayuntamiento o por haber ido en una candidatura o por diversas cuestiones. Desde luego no son las maneras legales de entrar a trabajar en un ayuntamiento y no son las que este equipo de gobierno va a desarrollar, eso está claro. Pero a mí me gustaría preguntarle al Partido Socialista si no le preocupaban los despidos que realizaban ellos cuando le finalizaba a una persona un contrato y no les pagaban una indemnización de fin de contrato, que es un derecho que dice la ley que tienen los trabajadores y trabajadoras a pesar de las reformas laborales de Zapatero y del Partido Popular a nivel central, son derechos que tienen los trabajadores y que el Partido Socialista en el Ayuntamiento del Viso, siendo una administración y siendo una institución, se lo guardaba en las arcas municipales, no lo pagaba. No sé si para Manolo García, el secretario general del Partido Socialista en el Viso, son menos derechos de los trabajadores que llevan menos años en el ayuntamiento trabajando. Nosotros incluimos en el convenio colectivo a trabajadores que ellos habían echado del convenio colectivo. Entonces, para ellos, ¿qué es defender a los trabajadores? Defender a 5 trabajadores, que por cierto, de los 5 hay uno que le ganó una sentencia al Partido Socialista por despido ideológico y que en su momento el Partido Socialista no le importó no haberle pagado y tenerlo esperando 4 años para volver al ayuntamiento, que volvió cuando estábamos nosotros ya en el equipo de gobierno. Ese trabajador le importa al Partido Socialista ahora porque intenta hacer sangre de algo que no procede. Pero el resto de trabajadores que habían Gusani que el Partido Socialista despidió por motivos X, en el caso de uno con sentencia por no ser del Partido Socialista, esos trabajadores no le preocupaban al Partido Socialista. A los que le quitaron derechos del convenio colectivo, tampoco. A los que no les pagaban la indemnización de fin de contrato, tampoco. Le preocupan solo estas 5 personas porque ellos quieren hacer ver que hay una cuestión ideológica contra ellos que no es cierta. Hay una imposibilidad legal de mantener a esas personas en el ayuntamiento y por supuesto que los hemos tenido que despedir con todo el dolor de nuestro corazón. A nadie le gusta despedir a gente, por lo menos a nosotros no. Por lo visto en sus años de gobierno, a lo mejor al Partido Socialista sí le gustaba. Pero al final uno adquiere determinadas responsabilidades que tiene que asumir y nos gusten más o menos, tenemos que ponerlas en marcha y en este caso pues la sociedad de Usan había que liquidarla y se ha tenido que liquidar. Lo que está claro es que el Partido Socialista está en campaña electoral. Fíjense que es lo mismo que dicen de ustedes, que tienen las miras muy cortas porque cuando hablábamos de los servicios mancomunados y hablaban de que no querían este equipo de gobierno en el Parque de Bomberos, que se había demostrado, decían porque tenían las miras ustedes muy cortas, Izquierda Unida y Partido Popular, porque la única mira que tenían es porque sabían que entraban para 4 años, no sé si escucharon ese programa, que habían entrado para 4 años y tenían las miras puestas en mayo de 2019. Claro, y por eso no apoyamos un Parque de Bomberos, ¿no? Es totalmente ilógico. Digo que está en campaña electoral Manolo García porque lo único que hace es insultar, intentar pues que si te derechiza, que si no sé qué, que si no hay diálogo, que si no hay... Es decir, ya lo que diga Manolo García, la verdad es que la gente no se lo cree, no se cree la forma de expresarse del secretario general o local del Partido Socialista y del Partido Socialista en general, ¿no? La gente no se lo cree, de hecho viene aquí tanto los dos Manolos, ¿no? Tanto Manolo García como Manolo Domínguez y vienen soberbios, ¿no? Vienen cortándote incluso a ti, las intervenciones tuyas propias las cortan porque intentan siempre imponer su criterio al resto, ¿no? Están en campaña y están pues tirando dardos a la gente, en este caso al equipo de gobierno, e intentando además enfrentar a la gente con el equipo de gobierno, que es lo peor que puede hacer una oposición, en este caso como es una mala oposición, pues es lo que han tenido, ¿no? Leíamos declaraciones ayer en periódicos digitales, ¿no? Que hablaban de que la forma de gobernar de este equipo de gobierno era creando odio con los vecinos, ¿no? Me parece un tanto surrealista
de una manera totalmente irreal de estar en tu pueblo y de no conocer la realidad de tu municipio, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista está en horas muy bajas, está en cuesta abajo y sin freno, y tiene que recurrir a este tipo de lenguaje, ¿no?, tan beligerante, ¿no?, intentando echar a pelear a un equipo de gobierno, insultando al equipo de gobierno, echando a pelear a la gente, a los reposteros, a los profesionales de los bares y demás con el equipo de gobierno, a los que están en el mercadillo, ¿no? Intentan siempre enfrentarlos para que se vea, para que intentar ver la debilidad en teoría del equipo de gobierno, ¿no? Sin embargo, este equipo de gobierno está haciendo las cosas con respecto a ley, ¿vale? Una cosa que antes se pasaban por el forro porque no hacían las cosas con respecto a la ley, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de los veladores y demás, ¿vale? Han sido sendas reuniones que Manolo Domínguez ha mantenido con los reposteros cuando estaba en el gobierno, donde le decía hay que regularizar las carpas, pero después se quedaba en nada. Sin embargo, los que estaban cometiendo las irregularidades eran ellos, tanto los reposteros como el ayuntamiento que estaba haciendo dejación de sus funciones, ¿vale? Porque ya se ha comentado en varias ocasiones como la pregunta no es por qué a estos dos sí, sino la pregunta es por qué al resto no, porque todos están denunciados. Hay actas de la policía, de todos, de casi todos, vamos, no sé todos, pero hay actas de todo el mundo. Y la intención de este equipo de gobierno, como así se ha dicho en otro montón de veces, es con el diálogo, que es lo que hemos hecho. Lo que pasa es que el diálogo lo marcamos nosotros, los tiempos, no la oposición. La oposición tendrá su opinión sobre cómo se dialoga, que ya hemos visto que no han ido a ningún sitio, porque nunca, después de 16 años en el gobierno, nunca han puesto solución a este problema. Sin embargo, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que nos marca el tema de la legislación. Para eso cambió la legislación con respecto a este tipo de cuestiones, y se está trabajando en unas ordenanzas. Ahora en marzo termina el plazo que hemos dado a la gente para participar, para tener oportunidad de participar en la creación de estas ordenanzas. Esto el PSOE no lo ha hecho en su vida. En su vida la participación va a hacer ninguna ordenanza, ¿no? Entonces, y lo que queremos además es regularizar todas las situaciones, que es lo que va a pasar. 99% de los comercios, de los bares y locales de nuestro pueblo van a estar regularizados, cosa que no ha hecho el PSOE en su vida. Eso les va a otorgar una seguridad jurídica a estas personas, a estos negocios, ¿vale? Y también una seguridad a los vecinos que conviven con ellos. Es que así es como se gobierna, poniendo de acuerdo a unos con otros, que teóricamente están enfrentados, y no se entienden. Pues no, hay que entenderse, y para eso tenemos la legislación. Y eso es lo que está haciendo este equipo de gobierno, siendo responsable y trabajando con la gente. Lo que pasa es que el PSOE, como digo, está en campaña electoral, y entonces empieza pues a lanzar improperios, a intentar pues echarnos a pelear con los vecinos, con nuestros socios de gobierno y demás, o incluso entre nosotros mismos, y no se da cuenta que el PSOE está perdido, está totalmente perdido. Nadie o casi nadie se cree lo que sale por la boca de Manolo Domínguez o de Manolo García, y nos encontramos con esta posición tan nefasta que tenemos en nuestro pueblo, ¿no? Bueno, pues ustedes más de una vez han dicho que en el tema de la regularización de esa ordenanza para regularizar, mejor dicho, la ocupación de la vía pública por parte de los hosteleros, que lo están haciendo conforme a ley, mientras que en el Partido Socialista hablan de vacío legal. No existe vacío legal, eso es falso. Eso es otro intento del Partido Socialista de echar a pelear a la gente con el equipo de gobierno. No es cierto. No es cierto, no hay vacío legal, claro que sí, claro que hay legislación que estipula que tú no puedes ocupar cualquier acera por la cara. Pero ¿en qué cabeza cabe que la ley nos recoja que cualquiera no pueda montar una sombrilla en medio de la carretera o en medio de una acera? ¿De verdad la gente se cree, o el Partido Socialista se cree que la gente cree que la ley no especifica que los terrenos públicos no pueden ser ocupados por defecto? ¿De verdad eso piensa que la gente es tonta? No, la gente no es tonta. La gente sabe perfectamente que la ley dice lo que dice de la ocupación del espacio público, que tiene que estar regulado. Es sentido común. Y aparte de sentido común, y ahí está regulado. Es decir, en nuestras ordenanzas está recogido el uso en nuestras ordenanzas de cobrar, las fiscales, la que le cobramos, las tasas, ¿no? Que se cobran, las tasas que le cobramos a los vecinos y demás, está regulado el tema de los veladores. Y un bar puede solicitar velador y pagar por ello, ¿vale? Sin embargo, no hay una ordenanza reguladora de la ocupación de esos veladores. ¿Cómo se come eso? Pues se come porque cuando se hacían esas ordenanzas, pues por no entrar en conflicto con la gente y demás, pues lo dejamos ahí, que ya se encargue otro más adelante. Y como hay un vacío legal... Y un gobierno responsable, como es el que tenemos ahora mismo nosotros, pues lo que está haciendo es ponerlo todo encima de la mesa para que todo se regularice y para que todo esté conforme a la legislación, por el bien de todo el mundo, no solamente de los vecinos que no pueden pasar por la acera o no, o los coches que no pueden pasar porque hay gente en la calle porque vienen de un bar. No solo eso, también del propio bar, que es que hay un accidente ahí, ¿y qué pasa?
Pues en cualquier caso, dicen que ahora terminan la posibilidad de hacer propuestas hosteleros o por lo menos, porque también se ha puesto en la web municipal las propuestas de los vecinos de a pie, no los propietarios que tienen cualquier local de restauración, pero se decía en esa reunión que se mantenía que hay 6 meses para aprobarlo. El Partido Socialista, más en concreto, el secretario general del Partido Socialista en el Viso, señor Manuel García, decía que si no llega a un acuerdo con o más bien se preguntaba o ponía en duda que si no hay un acuerdo con los hosteleros, este equipo de gobierno antes de unas elecciones vaya a aprobar esas ordenanzas. Es que eso es lo que ellos hacían. Es que eso es lo que ellos hacían, paralizarlo todo para las ordenanzas para que no vayan a votar. No, a ver, estas ordenanzas van a seguir para adelante. Y si todo sigue conforme a su curso legal, y su curso que estamos estableciendo, para después de verano van a estar aprobadas. Así de sencillo. Y si estuvieran para marzo del año que viene, pues estarían aprobadas en marzo del año que viene. Porque nosotros me refiero, el equipo de gobierno no está mirando para el rédito político, está mirando por el bien de nuestro municipio. Y cueste lo que cueste, tenemos que llegar a un acuerdo entre ayuntamientos y entre los perjudicados, digamos, por este tipo de ordenanzas. Pero además que, a nosotros no nos extrañan esas manifestaciones de Manolo. Cuando él era alcalde del Viso, la gente entraba a trabajar en masa cuando se acercaban unas elecciones. Cuando a la gente se le daban más cheques de alimentos, se le pagaban más facturas cuando se acercaban unas elecciones. Claro, y en definitiva, el Partido Socialista funcionaba en base a las elecciones, porque lo que intentaba y lo que ha intentado siempre el Partido Socialista en nuestro pueblo ha sido comprar voluntades y comprar votos. Sí. Este equipo de gobierno no funciona así, no lo ha hecho desde el inicio, no va a cambiar su forma de trabajar ahora. Y lo que no nos resulta sorprendente pues son estas manifestaciones de Manolo. Una pena, por otra parte, porque al final la gente, la idea que tiene de los políticos y de las personas que nos dedicamos a la política es esa, que uno va a enriquecerse a la política o que uno va a coger un puesto de trabajo X en política y solo piensa en eso, que es lo que han hecho en el Partido Socialista muchos de las personas que han ostentado cargos, como puede ser Manolo García, o que los políticos y las políticas utilizamos a las personas solo cuando se acercan unas elecciones. Y ese no es el caso. En esta ocasión, este equipo de gobierno tiene las ideas muy claras de qué quiere hacer con el Viso, y lo que quiere hacer es, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un pueblo más amable y más amable para todos. Es que la cuestión es que, como decía Juan, tú tienes que poner de acuerdo en casi todo a muchas personas, y eso pues requiere de un proceso a lo que el Partido Socialista no nos tiene acostumbrado, ni tiene acostumbrada a la ciudadanía, ni puede entender cómo lo estamos haciendo nosotros. Pero desde luego, si este equipo de gobierno, en este caso nosotros que representamos a una fuerza política como es Izquierda Unida, si Izquierda Unida sigue gobernando el Viso, desde luego las formas no van a ser las que utilizaba el Partido Socialista, del miedo, del chantaje y de la compra de voluntades. La forma de trabajar es otra, es diferente, y eso lo hemos podido demostrar en el tiempo que llevamos. Y si los vecinos y vecinas quieren, que no es Manolo el que dice por cuánto hemos venido a gobernar, nos daban 6 meses y vamos a terminar la legislatura como mínimo. Pero si la gente del Viso quiere, pues esta manera de gobernar que se está implementando pues continuará el tiempo que haga falta. Pero desde luego no va a ser Manolo el que nos va a decir cómo tenemos que hacer políticas, porque tenemos muy claro a quién representamos, de qué manera se hacen políticas en nuestra organización y qué queremos hacer en el Viso. En cualquier caso, y me dicen que tengo poco tiempo, pero una pregunta acerca, porque lo hemos mencionado antes, de esa ordenanza reguladora de las licencias que se otorgan para los vendedores ambulantes del mercadillo. Ha habido problemáticas, se han reunido con el equipo de gobierno durante 2 martes, al menos que sepamos, en el Ayuntamiento de El Viso. Se les decía y explicaba aquí el Partido Popular que plantearan un escrito para que se modificara un artículo, y ese artículo, por lo visto, era el de la concesión de licencia, que en un principio se recogía en esa nueva ordenanza que se aprobaba ya hace tiempo, que solamente sería a través de jubilación, de incapacidad y de función. Y de función, exactamente.
que se iba a estudiar, querían acompañar ese escrito para presentarlo ante el organismo competente. No sé si se han tenido respuesta y hay posibilidad de que desaparezca para eso que se no... puede cambiar, eso cambiar. se está trabajando, de hecho, pero para cambiarlo. Lo que pasa es que cuando se inicia todo el proceso de nuestra normativa, porque carecíamos de ella y nos estaban diciendo desde la Junta de Andalucía que teníamos la obligación de aprobarla, cosa que no se había hecho hasta ese momento, pues había una normativa y unas cuestiones que están evolucionando, y una de las cuestiones que se están cambiando es esta, que se está promoviendo por parte de muchísimos ayuntamientos, porque han aprobado unas ordenanzas que van en contra de determinados intereses de personas que tenían esos puestos, porque estamos hablando del mercado ambulante, del mercadillo. Y eso se va a modificar seguramente y se va a añadir a la ordenanza que nosotros tenemos aprobado sin más problemas. Siempre que la ley lo permita, como digo, que en qué cabeza cabe, al menos en la nuestra no sabemos si el Partido Socialista hacía políticas de otra forma, pero en qué cabeza cabe que un partido político que está gobernando un municipio vaya en contra o bien de los hosteleros o bien de los vecinos. O sea, tú no haces nada para fastidiar al personal, tú lo que haces son las cosas para intentar regular o mejorar la vida de los vecinos y vecinas del Viso. Entonces, seguramente en ese camino, como no estábamos acostumbrados a ello, pues habrá baches y habrá que solventarlos. Y en este caso pues se va a hacer, pero desde luego en nuestra intención para nada está la de fastidiar a nadie, aunque sabemos que fastidiamos al Partido Socialista porque les gustaría estar gobernando y no lo está haciendo. Sobre todo porque ellos se olvidaron del mercadillo, ellos dejaron abandonar el mercadillo, ellos no cobraban mercadillo, no se preocupaban de la gente que tenían que estar pagando una tasa por la ocupación de un espacio público. Volvemos otra vez a la ocupación del espacio público, que está regulado y que está regulado por tasa y tienen que pagarlo. Y mucha gente estaba ocupando un sitio que no era el suyo y nunca se presidió por parte del equipo de gobierno anterior. Este equipo de gobierno lo está haciendo desde el primer día y la delegada del desarrollo local lo está haciendo desde el primer día. Con más o menos acierto porque todo el mundo tiene que aprender y tiene que hacerlo, pero bueno, pero ahí está. Pero en cualquier caso, mi pregunta sería, dice, nosotros, ¿en qué cabeza cabe que dicen que a un gobierno municipal quiera fastidiar al ciudadano, pero después de lo que se ha dicho por parte de unos y otros, cree que eso lo entienden, o después de las reuniones que han mantenido con vendedores ambulantes o con hosteleros, creen que lo entiende la ciudadanía y esos sectores en concreto? A ver, siempre que tú no tengas a una cabecita aquí diciéndote todo el tiempo, están para fastidiarte, te van a fastidiar, y la gente... tú le das las explicaciones, la gente las entiende. Si en la mayoría de los casos la mala vibración la contagia el Partido Socialista, que está intentando embarrullarlo todo con su actitud, con sus críticas, yendo a comerle el coco a la gente. Si es que están haciendo una oposición muchos bares nos están diciendo que ya era hora de que se regulara el tema de la ocupación de la vía pública. Muchos comerciantes, que los que están en el mercadillo, nos están diciendo que ya era hora de que se pusiera coto a los piratas, digamos, a los que están ocupando sin pagar tasas. Es decir, que la gente sabe perfectamente cuando alguien lo está haciendo mal y cuando lo está haciendo. Lo que pasa es que, como decía antes Pilar, el Partido Socialista ha comprado en este pueblo y en toda Andalucía muchos votos, muchísimos votos. Bueno, pues pleno ordinario otra vez este jueves a las 6:30, que retransmitirá en riguroso directo Canal 12 Televisión, como siempre. Y sabemos que al menos, porque todavía no nos ha llegado la convocatoria del pleno, pero nos decían que al menos tiene 8 puntos, no sé si incluye también ruegos y preguntas o ese va aparte. Ya nos llegará, esperemos que mañana, esa convocatoria. Y entre ellas, sí ha anunciado hoy el delegado de Industria, que se llevará para aprobación el concurso público por el que se cambia el alumbrado de nuestro municipio, ¿no? Público, sí, exactamente. Es un paso importante que se va a realizar desde el equipo de gobierno. Desde Medio Ambiente estamos contentos porque van a cambiar todos los sistemas de luminarias de la vía pública, por lo que muchos de las bombillas que utilizaban una tecnología poco eficiente, anticuada y demás, pues van a pasar a tecnología LED, que es una tecnología verde y que consume menos, y al final lo que vamos a conseguir es que el ciudadano, que el ayuntamiento pague menos de luz, porque va a pagar menos de luz, y al final pues la cadena de la producción de la energía pues se vea reducido ese impacto ambiental que supone el gasto excesivo de energía eléctrica, perdiéndola por estas bombillas antiguas de descarga que tardaban un montón en encenderse, que eran un problema de mantenimiento, por este sistema de bombillas LED que la verdad es que es un paso importante y que nos alegramos, como Izquierda Unida nos alegramos que el ayuntamiento
o parte que somos lo ponga en marcha, ¿no? Bueno, pues estaremos atentos a ese punto también y al resto de puntos que se aborden. Nosotros nuestro espacio se ha acabado, así que plantearemos más preguntas, pero será dentro de 3 semanas en este espacio a ustedes o cualquier miembro de su formación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros telespectadores. Nos vemos aquí la próxima semana, el martes a las 10 de la noche en Canal 12 Televisión. No se olviden, serán con otra formación. Volvemos de nuevo, como proseguimos con el turno, ahora con el Partido Socialista. De momento les dejamos con la programación de esta casa que continúa y les deseamos que pasen feliz noche.